Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado circulando bastante y que ha generado mucha conversación, especialmente entre los seguidores de una de las actrices más queridas de Turquía. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir y unos rumores que han surgido en torno a ella. La noticia en sí es bastante concisa y, para ser sinceros, desmiente directamente esas especulaciones, lo que nos da un punto de partida muy claro para nuestra conversación de hoy. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con las estrellas turcas, este es su sitio. Así que, ¿qué tal si aprovechan ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones? Nos ayudarían muchísimo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más fresco y relevante del universo de las celebridades. Y ahora sí, vayamos al grano. El titular que hemos visto es bastante directo y revelador: Demet Özdemir desmiente rumores, no existe tal hipótesis. Esto nos dice mucho desde el principio. Significa que ha habido ciertas ideas, ciertas conjeturas, ciertos susurros en los pasillos digitales y en la prensa del corazón sobre Demet Özdemir que ella misma ha salido a aclarar de manera contundente. Y cuando una figura pública de su calibre, con la proyección internacional y el seguimiento masivo que tiene, decide hacer un desmentido público, es importante prestarle atención, porque no lo hace a la ligera. Las palabras de Demet Özdemir, en este contexto, adquieren un peso significativo. Los rumores, como ustedes saben, pueden ser criaturas caprichosas y esquivas. A veces nacen de una pequeña chispa, una foto interpretada de una manera particular, un comentario casual que se saca de contexto, o incluso, lamentablemente, de la pura invención. En el vertiginoso mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, donde la velocidad de la información a menudo supera la verificación, esto es algo extraordinariamente común. Y Demet Özdemir, siendo una figura tan prominente con una carrera deslumbrante, actuaciones aclamadas y una base de fans global y apasionada, está constantemente bajo el microscopio, analizada en cada detalle. Lo fascinante de este desmentido, más allá de su rotundidad, es precisamente la frase: no existe tal hipótesis. Esto sugiere que la especulación que circulaba era lo suficientemente concreta, lo suficientemente articulada, como para ser descrita como una hipótesis, una suposición basada en indicios o argumentos, pero al mismo tiempo, ella la desestima por completo, la borra de un plumazo. ¿Qué podría haber sido esa hipótesis? Sin tener los detalles específicos del rumor original que se ha desmentido, podemos especular sobre los tipos de rumores que suelen rodear a celebridades de su talla y su popularidad. Podrían ser sobre su vida amorosa, un tema que siempre genera morbo y atención, nuevos proyectos profesionales que aún no se han anunciado formalmente y que generan expectativas, cambios drásticos en su imagen o estilo personal que desatan debates, o incluso, en el peor de los casos, comentarios malintencionados sobre su salud o bienestar que afectan a su reputación. El hecho de que ella misma haya decidido hacer un desmentido público, en lugar de optar por el silencio o la indiferencia, también nos dice algo muy importante. A veces los rumores, si se dejan crecer sin control, pueden llegar a un punto en el que, si no se aclaran, pueden causar un malentendido mayor, generar ansiedad entre sus seguidores o, en el peor de los escenarios, dañar seriamente la imagen y la reputación de la persona. Por lo tanto, este acto de Demet Özdemir es, en muchos sentidos, un acto de transparencia, de valentía y de control proactivo sobre su propia narrativa. Es como si estuviera diciendo: esto es lo que se está diciendo sobre mí, pero no es cierto, y quiero que sepan la verdad directamente de mi parte. Es un ejercicio de empoderamiento comunicacional. Cuando hablamos de actrices turcas, especialmente aquellas que han alcanzado una fama internacional gracias a series de televisión que se transmiten en innumerables países y que conquistan audiencias globales, la atención mediática es inmensa, casi abrumadora. Demet Özdemir, con su carisma arrollador, su talento indiscutible y su presencia magnética, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Sus papeles protagónicos en series icónicas como Erkenci la catapultaron a la fama global, y desde entonces, su carrera ha seguido floreciendo con proyectos cada vez más ambiciosos y exitosos. Cada paso que da, cada aparición pública, cada publicación en sus plataformas de redes sociales, cada gesto, es analizado, diseccionado y comentado por miles, incluso millones de personas.
Es un escrutinio constante que, si bien puede ser gratificante por el apoyo, también puede ser agotador y fuente de presión. Es muy probable que la hipótesis en cuestión estuviera relacionada con algún aspecto específico de su vida personal o profesional que, de alguna manera, generó especulaciones intensas. Por ejemplo, si se la vio públicamente en compañía de alguien nuevo, las alarmas de romance se disparan de inmediato en el mundo del espectáculo y los medios. Si surgen rumores sobre un posible nuevo proyecto, los fans, ansiosos por verla en acción, quieren conocer todos los detalles, alimentando así la especulación. Y si hay algún cambio drástico, ya sea en su apariencia física, su estilo, o incluso en su vida cotidiana, también se convierte rápidamente en tema de conversación y análisis en línea. La línea entre la información y la especulación se vuelve muy delgada en estos casos. La belleza de un desmentido claro y directo como este es que pone fin a la especulación, al menos por parte de la persona involucrada, y con suerte, para una gran parte de la audiencia. Ayuda a mantener las cosas claras, a evitar malentendidos y a dirigir la atención hacia lo que es real y confirmado. Demuestra una vez más que, a pesar de ser una figura pública, una estrella admirada por millones, también es una persona que tiene derecho a su privacidad y a ejercer un control sobre la información que se difunde sobre ella. Es un acto de dignidad y autoprotección en un entorno mediático a veces implacable. ¿Y cómo reaccionan generalmente los fans ante estos desmentidos? Generalmente con un abrumador apoyo y comprensión. La gran mayoría de los seguidores de una celebridad son leales y confían en su palabra, especialmente cuando se trata de un desmentido público y sincero. Ver que su ídolo sale activamente a aclarar rumores, a defender su verdad, solo fortalece esa lealtad y crea un vínculo aún más fuerte. Es un acto de valentía porque enfrentar rumores, desmentirlos y seguir adelante no siempre es fácil, y a veces desmentirlos públicamente puede, paradójicamente, abrir la puerta a más preguntas o a la persistencia de aquellos que prefieren creer en sus propias teorías o en lo que quieren creer, independientemente de la verdad oficial. Sin embargo, la declaración de Demetod Demir es firme, inequívoca y sin lugar a dudas: no existe tal hipótesis. Esto es un mensaje muy potente y categórico. No es un podría ser, ni un estamos investigando, ni un lo veremos más adelante. Es un esto no es verdad y no tiene fundamento. Y eso, en el complejo y a menudo nebuloso mundo de las noticias de entretenimiento y los rumores, es oro puro. Nos permite cerrar el tema, dejar de especular al respecto y enfocar nuestra atención en lo que sí es real, lo que está confirmado y lo que realmente importa: su carrera, su arte y su bienestar. A veces estos rumores surgen porque la gente en general tiene una profunda curiosidad por las vidas privadas de las celebridades. Es una especie de curiosidad humana innata, una fascinación por las vidas de aquellos que parecen vivir en un mundo de glamour y éxito, amplificada exponencialmente por la accesibilidad que nos brindan las redes sociales. Podemos ver fragmentos de sus vidas, atisbos de su día a día, pero siempre hay un velo de misterio, un espacio para la imaginación, y es precisamente ese misterio el que alimenta las especulaciones y los rumores. Es un ciclo que, lamentablemente, parece difícil de romper. Lo importante aquí para nosotros como espectadores y consumidores de información es valorar la información verificada, confiar en las fuentes oficiales y respetar la postura y las declaraciones de la persona involucrada. Cuando Demetod Demir, a través de sus canales oficiales o por medio de comunicados, dice que una hipótesis no existe, deberíamos tomárselo en serio. Esto también nos enseña una lección valiosa sobre cómo ser más críticos con la información que consumimos, especialmente en el ámbito del entretenimiento, y a no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos en Internet o en los medios. La verificación y el pensamiento crítico son nuestras mejores herramientas. Podríamos pensar en los posibles escenarios que llevaron a este desmentido específico. Tal vez hubo una noticia infundada que la vinculaba sentimentalmente con alguien con quien no tiene ninguna relación personal, generando especulaciones románticas que no se corresponden con la realidad. O quizás se habló de un cambio de carrera radical, una decisión drástica que simplemente no está en sus planes, y que causó revuelo innecesario. Sea cual sea la naturaleza exacta de la hipótesis, el resultado es el mismo: un desmentido oficial y contundente que busca poner fin a la especulación. Este tipo de situaciones, recurrentes en la vida de las celebridades, también nos recuerdan la importancia fundamental de la comunicación clara y directa en la era digital. Las celebridades, a través de sus plataformas oficiales, sus cuentas de redes sociales, sus sitios web, tienen el poder de dirigirse directamente a sus fans, a su audiencia,
y aclarar cualquier malentendido o rumor. Y cuando lo hacen, cuando se toman el tiempo y el esfuerzo para comunicarse de manera transparente, es un gesto que se agradece profundamente porque demuestra consideración, respeto y un genuino interés en mantener una relación de confianza con su público. En resumen, la noticia que tenemos hoy es una aclaración directa y categórica por parte de Demet Özdemir sobre ciertos rumores que habían estado circulando y generando conversación. Ella ha desmentido rotundamente cualquier hipótesis que se haya podido formar, dejando claro que no hay ninguna base para esas especulaciones. Esto es una noticia importante para sus miles de seguidores alrededor del mundo, ya que les proporciona información veraz y les permite seguir disfrutando de su carrera, su talento y su vida sin la carga o la distracción de rumores infundados. Es un soplo de aire fresco para la comunidad de fans que la apoya incondicionalmente. Hemos visto cómo los rumores pueden surgir, proliferar y a veces causar un impacto significativo en el mundo del espectáculo y cómo las figuras públicas, como Demet Özdemir, toman medidas proactivas para aclarar las cosas y proteger su imagen. Su desmentido no es solo una respuesta a un rumor, es un mensaje de transparencia, de control sobre su propia imagen y de respeto hacia su audiencia. Es un recordatorio de que aunque sean estrellas admiradas, también son personas que merecen respeto, privacidad y que su palabra, cuando se manifiesta de forma clara y directa, debe ser escuchada y valorada. Así que, como hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, espero sinceramente que esta información les haya sido útil, interesante y que les haya aportado una perspectiva más clara sobre esta noticia. Es reconfortante saber que Demet Özdemir está en paz, que las especulaciones que la rodeaban han sido aclaradas por ella misma, y que podemos seguir disfrutando de su trabajo sin la interferencia de cotilleos infundados. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han escuchado ustedes estos rumores? ¿Qué opinan sobre la forma en que las celebridades manejan las especulaciones y los rumores en su contra? ¿Creen que su desmentido es suficiente para acallar las habladurías? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para nosotros, siempre me encanta leer sus comentarios, interactuar con ustedes y generar un espacio de debate saludable. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, noticias, análisis y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que sigamos trayéndoles las noticias y los análisis que les gustan y que disfrutan. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta noticia. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.